Hola, bienvenidos a Hoy Israel, este canal que hemos abierto para desandar las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Y hemos aprendido una reseña histórica acerca de la relevancia del templo, todo a propósito de el capítulo 2 del Evangelio de Juan, que es donde nos encontramos. Y quiero continuar en esta ocasión. Va a ser una breve, la parte final de la reseña histórica, eh, y agregado va a estar la parte profética tan anhelada que quiero desarrollar. Así que sin más preámbulos, continuamos con esta reseña histórica. Jerusalén no fue la excepción. En el 638, Mahoma ya había muerto, como dije. De hecho, Mahoma nunca estuvo en Jerusalén, nunca la conoció. Quien toma la ciudad es un emir que se llama Omar. Se llamó Omar y era el sucesor de aquel personaje, Mahoma. Este importante hombre, Omar, porque lo fue, indaga acerca del lugar en el que había estado el templo y es una persona de nombre Akbar quien le indica el preciso lugar. Ahora miren qué paradoja. En hebreo, Akbar quiere decir rata. Todo un tema, ¿no? Encontrado el lugar, Omar, en el 695, limpia el lugar, construye la mezquita y la cúpula de la roca. Esa cúpula es la primera que se puede observar en cualquier postal de Jerusalén. Y es muy importante saber qué es lo que contiene. ¿Por qué se llama la cúpula de la roca? Pero antes de contarles, les diré que Jerusalén fue invadida más de 20 veces por distintos pueblos, que la saquearon. Padeció más de 30 guerras. Egipcios, asirios, babilonios, persas, macedonios, ptolomeos, seleúcidas, romanos, bizantinos, árabes, sirios, cruzados, mongoles, mamelucos, turcos, británicos, jordanos. En distintos tiempos, Jerusalén fue invadida muchísimas veces. La cúpula dorada ha recibido el nombre de cúpula de la roca por la razón que contiene precisamente una roca en su interior. De hecho, usted puede ver, si usted googlea, va a poder ver en imágenes una tremenda piedrota adentro de la cúpula dorada o cúpula de la roca. Y esto es interesante, porque acá también hay profecía, porque acá también hay historia. Así que vamos a desandarla. Vamos a Job. ¿Qué tendrá que ver Job? Me dirá usted. Es fundamental leer a Job en este caso. Job 38, un pasaje recontra conocido dentro del cristianismo. Versos del 4 a 6. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? La tierra tiene una piedra angular. Esto es tremendo, no se lo pierdan. Los dichos de Elohim a Job son elocuentes. Asegura el Eterno que la tierra tiene una piedra angular a partir de la cual estableció sus bases. El Talmud asegura que esa piedra o roca es la que se encuentra dentro de la cúpula musulmana, en donde debería estar el templo. El Salmo 104, verso 5, ratifica que la tierra no será conmovida, pues está fundada sobre sus cimientos, haciendo referencia a esta roca. El Targum, que recuerden, vean las clases anteriores, el Targum es la versión aramea del Antiguo Testamento, o sea, es la escritura, ¿sí? Pero en otro idioma, en arameo.
Dice en Génesis 2:7 que el polvo con el que el Eterno creó a Adán era el que estaba sobre esta roca angular, donde muchos siglos después fue edificado el templo. El Talmud confirma idéntica afirmación, el Targum y el Talmud. Mire lo que dice Ezequiel, volvemos al profeta, en este caso capítulo 5, verso 5. Así ha dicho Jehová el Adón, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. El Eterno le asegura al profeta que Jerusalén está levantada en medio de las naciones y del resto de la geografía. Esto es literal. La Tierra, según los científicos, en el inicio no estaba separada en continentes como la conocemos hoy, fruto de la intervención de los océanos. Aseguran que existió una sola y única masa terrestre, a la que llamaron Pangea, y que luego fue dividida por la acción de los océanos y los movimientos glaciares. Si la Pangea existió, algo muy probable, Israel está en el centro de ella. Jerusalén está en el centro de Israel. El templo está en el centro de Jerusalén. Y en el centro del templo está el arca, debería estar, estuvo, porque fue puesta en el lugar santísimo que está levantado sobre la roca. El lugar santísimo estaba sobre la roca, sobre la piedra angular. O sea que estamos hablando del centro, del centro, del centro, del centro, del centro de la tierra. La cúpula de la roca que conserva esta piedra. Hasta hoy. Y que nunca será conmovida. Esta es la conclusión a la que arriban varios documentos, como los que mencioné. El Talmud, el Targum, la versión aramea del Antiguo Testamento. Se calcula que esta roca que está dentro de la cúpula pesa 180 toneladas. Haciendo un rápido recorrido por las escrituras, allí apareció Melquisedec, el rey de Salem, que hoy mencioné. Allí el Eterno realizó el primer sacrificio cuando vistió a Adán y a Eva con pieles. Sobre esta piedra Caín y Abel llevaban sus ofrendas. Así lo explican los sabios judíos en el libro Sefine Line. Cuando terminó el diluvio, Noé edificó allí el altar y sacrificó animales sobre él. En Génesis 8:20 dice: en cierto lugar. Fue sobre esta misma piedra, así lo explica el Targum arameo cuando asegura que es el mismo altar que edificó Adán, Caín y Abel. Agrega que el diluvio había destruido el altar hecho por Adán y Noé lo reconstruyó. En resumen, los primeros patriarcas tenían bien en claro dónde se debía adorar al Eterno. Es allí donde el Eterno ordenó que Abraham sacrificara a Isaac y después lo detuvo. Este es un lugar tan reverente que Abraham sintió temor reverente. Sem, el hijo de Noé, fue el primero en llamarlo Salem, porque él entendió que era un lugar de paz. Esto está en el Talmud, ¿no? Cuando asegura que Abraham lo llamó Iraj o Airaj, no sé bien cómo se pronuncia, que significa temor reverente justamente. Pero Sem lo había denominado Salem o paz. Estas dos denominaciones a las que hace referencia el Talmud puso en aprietos al Eterno. Pues dijo: cualquiera de los dos nombres que yo elija, estaré beneficiando a uno y menospreciando a otro de estos dos justos, refiriéndose a Sem
y Abraham. Entonces el Eterno utilizó los dos vocablos, Irá, Yera y Shalem, Yerushalayim. De ahí el origen del nombre de la ciudad. Fue puesta por los nombres que estos dos justos patriarcas habían puesto en función de lo que habían sentido cuando fueron a Monte Moriah, a donde está todavía hoy, esta piedra angular, que en realidad más que piedra es el lugar más santo y más céntrico de toda la geografía que existe. Fue allí que Abraham iba a ejecutar a Isaac, dije. Y en Génesis 28:10, Jacob dice que en cierto lugar él apoyó su cabeza y declaró, aquí habita Dios. Y utiliza el mismo término que su abuelo Abraham. Este es un lugar terrible, Irá, Yera. El mismo vocablo que usó Abraham. El Targum expresa que Jacob dijo, aquí adorarán a Elohim. Este no es un lugar profano, sino que es un lugar para orar, dice el Targum en el pasaje de Génesis 28:10. Jacob le puso Betel, pero antes era Or, era luz. Y esta piedra quedará puesta en el templo del Eterno. Las generaciones vendrán a rendir culto en este lugar, dice el Targum, confirmando la realidad de ese lugar hasta el día de hoy. Y será así eternamente. Y ahora bien, vamos a ver el trasfondo profético en todo su esplendor. Primera de Crónicas, capítulo 21, versos a partir del 22 hasta el 28 seguramente vamos a leer. Y dice así: entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. El 23 dice, y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Acá hay un diálogo, David viene haciendo un censo equivocadamente, en contraposición a los deseos de Dios. Dios le da a elegir castigos, él elige la espada de Dios, y la espada de Dios, desenvainada, empieza una mortandad dentro del pueblo de Israel, que se detiene en este inmueble, en esta era, en esta parte del monte Moriah, donde vivía Ornán, que se llama Ornán Jebuseo. ¿Se acuerdan que en la primera clase les dije que entre los nombres que tenía Jerusalén está el de Jebús? Ornán era Jebuseo porque vivía allí, en Jerusalén. El 25 y el 26 dice, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Edificó altar, hizo holocaustos y ofrenda de paz. Precisamente allí donde estaba la piedra angular de toda la creación. Aunque David desconocemos si sabía o no sabía este dato. El 27... entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. La tempestad cesó, el Eterno paró al ángel y es allí mismo donde Salomón, a la muerte de David, edifica sobre la piedra. De hecho, la piedra angular de toda la creación es donde reposaba el arca,
que hoy está extraviada. Ese era el lugar en donde el arca fue depositada cuando Salomón edifica el templo. Esta es la piedra que representa al Mesías, a Yeshua. El segundo templo se edifica, pero sin saber, estoy hablando de Nehemías, de Esdra y de Zorobabel. El segundo templo se edifica, piensen esto, entre la edificación del primer templo a manos de Salomón, es más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Es destruido por los babilonios en el 586, les dije. Y 70 años después, 516, porque se restan los años cuando uno viene de antes de Cristo, se van restando. En el 516, 70 años después, Nehemías, Esdras, Zorobabel vienen y reedifican. Habían pasado como 500 años, básicamente. Entonces, yo supongo, estoy convencido, de que se desconocía ya por el tiempo transcurrido el exacto lugar. Se sabía que era el Monte Moriah y que por esa zona debía estar. Pero habían pasado muchísimas generaciones y evidentemente esto de la piedra angular de toda la creación se debe haber extraviado la razón por la cual debía haberse puesto el templo ahí, porque Nehemías no lo pone allí. Lo pone unos metros hacia el este, como vamos a ver. Lo pone unos metros hacia el este. Y la piedra queda fuera. Paradójicamente, la piedra angular queda fuera de este segundo templo. Por eso cuando en las Escrituras escuchamos que en la tribu de Judá, al no reconocer al Mesías, a Yeshua como Mesías, desecharon la piedra angular, en donde todo el edificio es construido, no solamente es una cuestión espiritual. Ese texto refleja físicamente que habían en este segundo templo despreciado la piedra angular, la que está aún allí, porque el templo fue edificado unos metros hacia la derecha, hacia el este. El segundo templo, como digo, se edifica pero sin saber, se deja la roca fuera del lugar santísimo. Fue desechada. Volviendo al templo de Herodes, que es el mismo, pero más ampliado como expliqué, este se encontraba al oriente, a la derecha de la roca, de la misma manera que el otro, del fundamento. Esta afirmación es comprobable porque, como dije, la puerta oriental, la puerta por donde entró Yeshua el día que purificó el templo, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, la puerta esa debía estar de manera directa al templo, a la puerta del templo. Yo expliqué que cuando la puerta del templo se abría, la puerta del oriente también se abría para que la gente pudiera acceder a los atrios. Bueno, la puerta del templo y la puerta oriental o la puerta hermosa debía coincidir en línea recta, tal cual vamos a ver en las imágenes que he subido a esta enseñanza. Usted va a ver que la puerta oriental está en forma derecha, directa, a lo que era la puerta del templo en sí mismo. Entonces va a apreciar que la cúpula dorada, que conserva hoy la piedra angular, se encuentra al occidente, a unos pocos metros de donde debió haber estado el templo originalmente, había estado el templo de Salomón. Es decir, es perfectamente demostrable que la roca del fundamento, el lugar santísimo, no estaba contenida por el segundo templo, desde el tiempo de Zorobabel. Y Herodes no modificó eso. Esa puerta oriental hoy permanece cerrada, y desde hace ya mucho. De hecho, desde la destrucción del segundo templo. Es la puerta por donde Yeshua entró en el asno la semana última de su ministerio. Fue cerrada por los musulmanes a propósito,
porque ellos saben que el Mesías va a entrar por allí en su retorno. De hecho, luego de cerrarla definitivamente, establecieron un cementerio a los pies que se puede ver en la imagen. Los cadáveres de los musulmanes que yacen allí, según ellos, impedirá que el Mesías pueda entrar. Puede verse la puerta a la derecha de la cúpula dorada, es decir, de la roca del fundamento. Quiere decir entonces que el segundo templo no albergó la piedra angular de la creación. El segundo templo, recuerden, no contenía el arca también, otro de los problemas. No contenía la presencia, pues ella se perdió, en teoría, con la destrucción del primer templo en tiempos de Jeremías. Esto de la puerta oriental y del cementerio puesto allí es tremendo, porque si un sacerdote no puede contaminarse con cadáveres, esto está en la Torá, cuánto más el Mesías, que es el Cohen Gadol, es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, del rey de paz y de justicia. Pero el hecho que se encuentre cerrada también es el cumplimiento de una profecía. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 44, versos 1 y 2, y verá por qué tiene que estar cerrada la puerta. Dice así la palabra: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, esta de la que estamos hablando, y estaba cerrada. Y el verso 2 dice: y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Elohim de Israel, entró por ella. ¿Quién entró por ella? Yeshua. Estará, por lo tanto, cerrada. Es maravilloso. Los musulmanes cerraron la puerta del oriente para que el Mesías no pueda entrar y pusieron un cementerio. Ahora, no sabían que estaban cumpliendo lo que este profeta había anunciado desde muchos años antes. Esto es tremendo. Cierran la puerta en el 638 de esta era. Ezequiel es un profeta del exilio babilónico, que se produjo, como dije, en el 586 a.C., con lo cual tenemos casi 1200 años de diferencia. Entonces, una profecía dada por Dios a Ezequiel se cumple 1200 años después, cuando el sultán Omar toma posesión del templo y hace todas estas cosas que les conté. Esto es tremendo. Por eso hay que estudiar profecía. Por eso es indispensable que el cristiano entienda la profecía, estudie las escrituras desde el punto de vista profético, porque todo lo anunciado se cumplió y todo lo anunciado se va a cumplir. El Dios al que seguimos cuenta la historia desde el futuro. No sé si me entiende. Esta es la historia del futuro. Por eso es profético el libro. Toda la Biblia es profecía. ¿Quién va a abrir esta puerta? El Mesías. El Mesías. Él se parará en el monte de los olivos, el monte se va a partir, probablemente al partirse el cementerio desaparezca. Esta es una especulación mía, Esta es una especulación mía. No quiere decir que esto vaya a ser así, pero digo, está anunciado proféticamente que se va a parar el monte de los olivos, que se va a producir una suerte de terremoto, el monte se va a partir al medio. Ergo, ese movimiento sísmico, ese movimiento de tierras, probablemente haga que el cementerio ese vaya a parar quién sabe a dónde, con cadáveres y todo, y quede abierta la posibilidad de que Mesías, sin contaminarse, atraviese, previo a abrir la puerta oriental, y vuelva a entrar al lugar en donde alguna vez ya había entrado. El judaísmo desde hace más de 2000 años no puede explicar esta profecía de Ezequiel.
pues solo se podría explicarla reconociendo que Yeshua, ese al que habían rechazado, era lo que decía ser, era el Mashiach, era el que esperado, el que ellos estaban esperando. Como podemos ver, Ezequiel recibe esta profecía estando en Babilonia exiliado aproximadamente 580 años antes de Cristo, y hemos dicho que los musulmanes entraron en el 638 después de Cristo, tomando control de la situación allí, sellando la puerta, estableciendo el cementerio con más de 1200 años de diferencia. El mismo profeta, en Ezequiel 43, a partir del verso 1, dice, o sea, un capítulo antes, el 43, acabamos de leer el 44. Dice así, el 43, verso 1, me llevó luego a la puerta que mira al oriente, siempre estamos hablando de la misma puerta, y he aquí la gloria del Elohim de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el Ruach, el Espíritu, y me llevó al atrio interior. Y he aquí la gloria de Jehová, la Kabud, llenó la casa. Acá vemos cómo va a ser el propio Yeshua, el propio Jehová Ejad, la Mimra de Elohim, quien va a entrar a destruir lo que haya que destruir y a purificar lo que haya que purificar. Abunda comparando esa visión con las anteriores que había tenido ya en el río Quebar, y se postró de la misma manera sobre su rostro, pues la gloria del Eterno entró al templo por esa puerta y llenó toda la casa. Quien cerró, como les dije, esta puerta fue Solimani, personaje importante en el Imperio Otomano. Mire lo que dice Apocalipsis, porque ahora estamos estudiando profecía. Mire lo que dice Apocalipsis 11, versos 1 y 2. Esto lo recibe Yohanan, el discípulo amado. Estamos estudiando el Evangelio que él escribió. Y dice así, Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mira el templo de Elohim y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esa zona sigue siendo hollada por gentiles. De hecho, están los musulmanes en ese lugar. Anunciado esto, pues donde estaba el atrio, donde estaba el altar, es en la piedra angular de toda la creación, que está justamente contenida en lo que hoy es la cúpula dorada, la mezquita que levantó Solimani. Y entonces se está cumpliendo esto, porque desde hace mucho tiempo, desde el 638 se está cumpliendo, lo anunciado por Yohanan. ¿Por qué? Porque ese atrio lo están hollando los gentiles, los musulmanes son eso, gentiles. Es muy significativa esta visión de Yohanan, pues como aclaramos, el domo o la cúpula de la mezquita no está exactamente en línea recta a la puerta oriental del templo, es decir, que el templo puede edificarse al lado de la cúpula, ¿sí? Sin que la mezquita pueda o deba ser derribada. Entonces usted pregunta, bueno, ¿se podrán políticamente ponerse de acuerdo musulmanes y judíos para que sin derribar las mezquitas que están se pueda edificar el templo del Dios de Israel? Bueno, dejando la piedra angular afuera, como fue en el segundo templo, sí. Sí, claro que sí. Se puede. Hay lugar para ambas cosas. Y todo este mover
eh, en donde el mundo trata de convencernos de que es lo mismo, eh, especialmente la dirigencia católica, ¿no? Eh, aunque hay muchos protestantes, pastores protestantes, ministros protestantes que también adhieren a este ecumenismo que propone el Papa actual, de que por eso el Papa reza con musulmanes, reza con judíos, convoca a evangélicos, siendo católico, eh, está cargado de filosofía hindú, de filosofía china. O sea, lo que están buscando es que este templo que se va a edificar, este tercer templo, sea en realidad la unificación de la fe del mundo, de todos. Donde los gentiles, no importa el Dios que usted crea, ese tiene como destino ser el lugar santo en donde todas las religiones confluyen a Jerusalén. Tengo toda la sensación de que así va a ser, que este templo, a pesar de que el judío lo quiere hacer exclusivamente para Jehová, en la negociación política va a tener que haber algún tipo de transacción, permitiendo justamente esto, que comulguen todas las religiones que uno conoce, en el monte que es exclusivamente del único Elohim. Esto es parte de la Babilonia que estamos viviendo desde hace miles de años. Volviendo un poco a la historia, en 1967, en la Guerra de los 6 Días, Israel, como dije, logra tomar la parte oriental, una parte, del complejo del templo. Paradójicamente, dentro de las tropas judías había un rabino que le sugirió al primer ministro, Ben Gurión en aquel tiempo, ya fallecido, destruir las dos mezquitas. Él estaba en condiciones de destruirla. El ejército israelí había tomado en esa significativa guerra, que duró 6 días, había tomado el templo, el monte Moriah. Entonces el rabino, conocedor de la palabra, le dice al primer ministro que lo autorice a explotar y a volar por los aires a la mezquita de Al-Aqsa y a la mezquita de la Cúpula Dorada. El primer ministro se lo prohibió, le dijo que no, y no se lo permitieron. En 1994, reciente, Israel suscribe un acuerdo de paz con Jordania, su vecino que está al oriente, detrás del Jordán, precisamente. Y para que este país suscribiera el acuerdo, para que Jordania lo suscribiera, Jordania exigió que el complejo del templo quedara en custodia jordana, y así se hizo, dándole autoridad a Jordania de todo el complejo. Por eso Israel no puede, jurídicamente incluso, construir allí sin violar este tratado de 1994. Tan avanzado está el proyecto de construcción, a pesar de estas cosas, que Israel podría levantarlo y ponerlo en funciones en tan solo 3 meses. Esto dicho no por mí, dicho por esta organización del templo, que tiene todo listo. Existe la maqueta del tercer templo y está realizada teniendo como referencia la visión del profeta Ezequiel en su libro, desde el capítulo 40 al 46. ¿Por qué es tan necesaria, dije, que exista un templo? Es porque el judío entiende que es un mandato que está en la Torá, en Éxodo 25, versículos 8 y 9. Dice así: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Todo Israel sabe que tiene la obligación de hacer un santuario para que el Eterno habite con su pueblo. Es un mandamiento, debe hacerse conforme al diseño celestial. Por eso van a utilizar la visión que Dios le dio al profeta Ezequiel. Apocalipsis 11, 1 y 2, que ya leímos,
dice que Juan recibe la orden de medir el templo de Elohim y también el altar, excepto la explanada, pues fue reservada a las naciones. Y así sucede, como dije, desde el 695 después de Cristo, cumpliendo este anuncio, pues la mezquita levantada a un falso dios es precisamente algo típico de los gentiles. El templo entonces, coincidiendo con el análisis que venimos desarrollando, va a construirse al lado de la mezquita de la cúpula dorada, pues de hecho ellos los musulmanes erraron en su intención de levantarla en el preciso lugar en donde se encontraba el templo anterior, pero lo lamentable es que se quedan con la piedra angular. Veamos ahora segunda de Tesalonicenses, una carta que escribe el apóstol Pablo y que es profecía también. Capítulo 2, versos 3 y 4. Nadie los engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, esto de lo que estamos hablando, de negar con acciones lo que declaramos con la boca. Probablemente el ecumenismo del que estoy hablando contribuya a esta apostasía. Y se manifieste, sigue diciendo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Toda la cristiandad entiende que este es el anticristo, el antimesías. El cual se opone, dice el verso 4, y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. ¿Se da cuenta? Que va a haber un templo y que no sé qué personaje será, pero sin lugar a dudas va a querer recibir la honra que no le corresponde, la gloria que solo tiene un destinatario. Sin duda deberá haber un templo, el tema es saber quién lo levanta. El judaísmo sostiene que el tercer templo será levantado por el Mesías, porque hay una profecía en Zacarías, capítulo 6, que paso a leer, a partir del verso 9 hasta el 15. En esto se basa el judaísmo, para decir que no va a haber un templo, una parte del judaísmo, en realidad no todo el judaísmo, pero una parte sustancial del judaísmo entiende que no va a haber un tercer templo porque el que se va a edificar lo va a edificar el Mesías. Dice así la profecía de Zacarías, capítulo 6, verso 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio de Eldai, a Tobías, a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo es Netzer, y está referido al Mesías, sin duda, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él, dice el 13, edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová y conocerán que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Y esto sucederá si oyeran obedientes la voz de Jehová, su Elohim. En esto se basa gran parte del judaísmo para decir que no va a haber templo, aunque otra parte del judaísmo tiene todo listo, todas las cosas, los preparativos para edificarlo. Es decir, debe haber templo, pero va a ser levantado por el Mesías, para que Él se manifieste. Y sustentan en esta profecía esta afirmación. Pero hay otra profecía
que de alguna manera la contradice, aunque la Biblia no tiene contradicción. ¿A qué me refiero con contradicción? Siempre digo lo mismo, la profecía que se emite ya se cumplió y vuelve a cumplirse, ¿no? Como si fuera un ciclo, porque no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que fue será. Este pasaje que acabamos de leer se verifica históricamente con el segundo templo, cuando Josué, este que está nombrado acá, Nehemías, Tobías, está nombrando toda gente que estaba con Nehemías cuando edificaron el segundo templo. Con lo cual esto en parte se cumplió y en parte probablemente se vaya a cumplir. Pero otro profeta, Malaquías, capítulo 3, verso 1 al 4, dice así, y note usted que hay una gran diferencia. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto, a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Y será grata Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Hay alguien que primero viene a preparar el camino y luego viene el Señor súbitamente a su templo. Es decir, hay un templo que ya va a estar edificado, por lo cual no es el Mesías el que lo va a edificar. Sí lo va a purificar. Y acá encontramos el paralelismo entre lo que Yeshua hizo en Juan capítulo 2, que es toda esta enseñanza que venimos desarrollando en 2 clases, porque en esta termina. Esto es lo que va a suceder, o sea, lo que Yeshua hizo en el Evangelio de Juan 2 con el templo de Herodes es lo que va a hacer en su retorno. Va a purificarlo. Por eso Malaquías habla de jabón, de lavadores, de purificación. ¿Cómo será la futura purificación que Yeshua va a llevar a cabo? Va a ser un poco más traumática. Ojalá hubiera sido como en aquel tiempo, como la primera vez que tiró las mesas y echó a los cambistas. Acá va a ser un poco más grave la cuestión para los enemigos del Eterno. Yeshua vio en Juan 2, estaba enojado, porque habían hecho casa de oración, habían hecho casa de mercado en su casa. Veremos pues a Yeshua en su retorno, pero habrá una destrucción, va a haber una destrucción mucho más poderosa. Como vimos, Malaquías anuncia esto. Y dice el 5, que me reservé para esta parte. Malaquías 3, del 1 al 5, habíamos leído hasta el 4. El 5 dice así: y vendré a ustedes para juicio, y seré pronto testigo contra hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Por eso hablaba del ecumenismo. ¿Con qué va a encontrarse? En Juan 2 se encontró con cambistas, con comerciantes. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Y Yeshua en su retorno? Bueno, acá tenemos una pista bastante elocuente. Habla de hechiceros, habla de adúlteros, los que adulteran la doctrina, habla de los que mienten, habla de los que defraudan
habla de impostores, porque el que defrauda no es más que eso, de los que hacen injusticia con el extranjero. En definitiva, los que no tienen temor a Jehová, los que no tienen sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, la manera en que va a purificar va a ser bastante más violenta. Fíjense, la purificación la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 23, versos del 4 al 20. Es un poco larga, pero es imperdible. Esto es en tiempos del rey Josías. Josías, la palabra, el nombre Josías, significa Jehová sana, Jehová cura, Jehová restaura, Jehová purifica. ¿Encuentra la relación? Vamos a leerlo. Segunda de Reyes, capítulo 23, a partir del 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes, asegurando orden, de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Esto tiene que ver con el ecumenismo del que hablé, para Acera, otro falso dios, y para todo el ejército de los cielos. Esto es el ecumenismo. Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, casa de Dios. Y quitó a los sacerdotes idólatras. Presten atención porque es tremendo, que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército del cielo. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo. Y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo a su hija por fuego a Moloc, otro dios. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los égidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado, a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de hueso de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera.
Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, qué notable, ¿no? Sepulcros en el monte. Envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Elohim, el cual había anunciado esto. Hay un cementerio en la puerta del oriente. Mire si no hay una relación tremenda. El verso 17 dice, después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, bueno, déjenlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. No va a ser, la purificación no va a ser como en Juan 2. No es un simple enojo con los comerciantes. No va a volcar solamente en la mesa de los cambistas. Va a ser un poco más duro. Y la recurrente mención al valle de Cedrón es también el valle de Josafat. Es el valle que se forma entre Moriah, como dije, entre el monte Moriah y el monte de los Olivos, o Getsemaní. Allí, en tiempos del templo, caían la sangre de los sacrificios. Había todo un sistema de canaletas, entonces todos los sacrificios, todos los holocaustos de los animales, su sangre que derramaban venía por la canaleta y se iba al valle del Cedrón. Eso también es prefigura profética de lo que va a suceder con los enemigos de Yeshua. En realidad con los enemigos también de Israel, ¿no? Y de la sana doctrina. Por eso hablé de ecumenismo. Usted fíjese que la purificación tiene que ver con eso, con quitar el adulterio y la idolatría en medio del templo. Es tremendo todo esto que va a hacer. Yeshua destruirá la abominación desoladora. Es esto. Eso es lo que va a haber en el templo. Las imágenes, los símbolos, el sistema ecuménico que se establecerá en el Monte Santo. Estamos viendo cómo Israel hoy está recomponiendo relaciones con toda la comunidad musulmana. Con Bahrein, con Sudán, con Emiratos Árabes. En la cola está Arabia Saudita, que parece que también lo va a hacer. Y tantos otros que van a firmar. Hasta Pakistán, mire, también va a subir. India ya hace años coopera con Israel, uno de los países más idolátricos que existe. Y hasta China tiene grandes convenios comerciales vigentes con Israel. Por otra parte, toda la cristiandad mantiene lazos de comunión con el pueblo de Israel. Es decir, en estos países, sumado a los miles de denominaciones cristianas que existen, se encuentran reflejadas todos los credos, todas las religiones, el Islam, el budismo, el hinduismo, el catolicismo, el protestantismo, etc. No es cosa extraña concluir, pues, que la abominación desoladora no solo se refiere a una persona en particular, al anticristo, al hijo de perdición que menciona Pablo, o al hijo del pecado, como usted quiera llamarlo, sino que más bien se refiere a todo un sistema de confusión. Acuérdese que confusión es Babilonia. Una confusión propia de los gentiles paganos y de las tribus de Israel extraviadas, que también se paganizaron, o se gentilizaron, como usted quiera llamarlo.
Hablar de confusión es hablar de Babilonia, cosa que nos obliga a pensar en la estatua de Daniel. En esa visión se ven reflejadas todos los reinos y todas las religiones. Pero habrá una destrucción. La estatua cae. Una destrucción de esa imagen, anunciada por Daniel justamente. Dice que será una piedra de un monte que golpeará la base de la estatua y la hará derrumbarse. La purificación que se avecina también está reflejada en el Nuevo Testamento, o en el Brit Hadashah, como usted quiera llamarlo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 15, verso 8. Dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Este templo al que hace referencia la lectura es el del cielo, el que descenderá. Usted lea todo el 15 y se da cuenta de lo que estoy hablando. Las copas de ira purificarán la tierra y en especial el lugar santo, donde está la piedra angular. Todo el capítulo siguiente, el 16 de Apocalipsis, refiere a la condenación de la ramera, a Babilonia, y a su sistema, que domina el mundo desde miles de años. El verso 17 y 18 relatan el capítulo 17 y 18 relatan su caída, la caída de Babilonia. Esta es la futura purificación, este es el eterno, airado, enojado, como en Juan 2, mucho más que en Juan 2. Y fíjese que, como este es un templo que desciende del cielo, el de Apocalipsis, encuentro que no hay contradicción entre los dichos de Zacarías y los dichos de Malaquías. Ahí la parte de la Judía tiene razón, el Mesías va a edificar el último templo, es el que desciende, y que va a descender sobre la roca, sobre la piedra angular, porque ya no va a estar la mezquita. Y Yeshua se habrá encargado de purificar todo el monte, como venimos viendo que hizo Josías en Segunda de Reyes. Esto va a ser tremendo, pero va a ser así. Se trata pues de borrar un sistema perverso que ha confundido tanto a israelíes como gentiles, hasta hoy. Aquellos justos que perseveren en la verdad serán libres de la ira y de la condenación. La cuestión es no estar contaminados con falsas creencias, tradiciones inmundas, que hemos aceptado como permitidas, pero que nada tienen que ver con la Torá, nada tienen que ver con Emet, con la verdad, nada tienen que ver con la instrucción del Eterno que ha dado a sus hijos, a Israel. Luego de esta venidera purificación, el lugar estará apto para que descienda entonces la nueva Jerusalén, como dije, la que restablecerá las cosas como alguna vez fueron. Y aquellos que se sobrepusieron a todos estos acontecimientos serán considerados aptos para formar parte del reino de los cielos. Y aquí termina la relevancia de la profecía del templo. Espero que los haya sorprendido como me sorprendió a mí, y que no solamente sea una sorpresa, sino que efectivamente empecemos a salir de Babilonia. De hecho, es lo que dice la profecía: salgan de allí, pueblo mío, antes que la destrucción los tome de sorpresa. O sea, la idea es estar prevenidos. Por eso, la existencia de este canal, que casi no hace otra cosa que hablar de la profecía, basándonos en lo que sucedió, porque como dije, Dios nos cuenta el futuro a través de la historia. Gracias por escucharme, Shabbat Shalom, y que el Eterno los colme de amor, de prosperidad y de bendiciones. Amén. En el Bereshit, el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo.
muestra su gloria. Él es vida y luz y prevalece de su plenitud, gracia derramó. Yeshua, Señor, eres nuestra gloria. Yeshua, Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. En su humanidad lo rechazaron, eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua, Señor, eres nuestra gloria. Yeshua, Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. Yeshua, Señor, eres nuestra gloria. Yeshua, Señor, tu pueblo te adora, porque conoció, es que conoció, porque conoció tu salvación.